Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a ver cómo está la actualidad de aquellos principales dirigentes políticos que en realidad tienen posibilidades de ganar la elección a presidente el 22 de octubre o una eventual segunda vuelta con un balotaje de por medio. Fíjate el título que hemos puesto con Milei. Lo tenemos a Milei, a Massa y a Patricia Bullrich, te decía. Denosta a la casta, pero termina negociando con la casta. Fíjate que Milei, bajo esa bandera de la dolarización, de la casta política, termina negociando con la casta. Y si no, vale ir a los archivos cuando varios periodistas en Buenos Aires, porque Milei prácticamente en el interior no da notas, ni siquiera aquellos medios importantes del interior del país, no se mete con los sindicatos. Fíjate que hoy la casta de los sindicatos son los únicos que no presentan el patrimonio que tienen, no están obligados, tienen reelección indefinida cuando el presidente tiene un límite, cuando los gobernadores o los intendentes tienen un límite, los sindicatos no se tocan. Ese es el mensaje de Milei, pero detrás de ese mensaje termina negociando con la casta, con Gerardo Martínez, entre otros, es lo que sabemos, lo que se hace público, de la UOCRA, Barrio Nuevo, eterno en gastronómicos, que le terminan armando un acto. Y sabemos que la mayoría de los dirigentes, para justificar la plata que se gasta en campaña, terminan haciendo actos para juntar fondos, cena, actos, etc. ¿Sabes cuánto costó el acto de Milei sin cena? Solamente la silla, 200.000 pesos. ¿Está mal o bien? Se verá. Lo que intento decir, o que te convenza a vos del otro lado, es que no está tan lejos de la casta Milei. Porque eso lo termina haciendo la política que tanto denosta él y que está en el sistema político. Pero hoy Milei tiene serias posibilidades de ganar. Termina denostando la casta y termina negociando con la casta. Un Milei que, como te decía anteriormente, supongamos que Milei gane por un 80%, ni siquiera va a llegar al tercio en la Cámara de Diputados y ni siquiera al tercio en senadores. Por lo tanto, va a estar obligado a negociar y a reconstruir ese puente con la casta política que él tanto denostó. Vamos con el efecto plan platita del ministro de Economía y candidato a presidente del kirchnerismo. Vive haciendo anuncios con la plata de todos los argentinos, porque ninguno de estos dos que tienen posibilidad de ganar, Milei o Patricia Bullrich, está en campaña. Lo hacen prácticamente todos aquellos que están. Y si no, habría que preguntarle a Macri que el Fondo Monetario Internacional le termina prácticamente bancando una campaña electoral con ese préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional. Pero el plan platita de Massa, fíjate el efecto que termina teniendo cada vez que Massa anuncia hacer política con el plan platita, con el fondo de todos, termina aumentando, termina dando un salto el dólar. Y si no, fíjate cuándo está hoy. Creo que hoy miércoles, cuando está saliendo este programa, termina cerrando arriba de los 750 pesos en Córdoba. Producto, entre otras cosas, que el mercado termina leyendo que para hacer efectivo ese plan platita de Sergio Massa, va a haber que imprimir más billetes, va a haber más emisión monetaria, entre otras cosas, ¿no? Así está la cuestión hoy en el kirchnerismo. Y una Patricia Bullrich que parece con una estrategia de campaña un poco confusa, o por lo menos está en tela de juicio. Si bien, fíjate que las tres últimas elecciones las viene ganando Juntos por el Cambio a nivel provincial, termina recuperando el Chaco, la última es en Mendoza, donde retiene Juntos por el Cambio de la mano de Cornejo, termina recuperando Santa Fe contra el candidato de Omar Perotti. Digo, viene ganando prácticamente Juntos por el Cambio a nivel nacional, pero está en tela de juicio hasta qué punto ese ímpetu, esa fuerza de ganar determinadas provincias o la mayoría de las provincias, le va a servir en términos lineales para las presidenciales, porque en las PASO la Argentina se terminó tiñendo de color lila, del color libertario de Milei, pero sin embargo, en las elecciones presidenciales, en las elecciones a gobernador o de fuerzas provinciales, termina ganando Juntos por el Cambio. Aquí es donde se planta Patricia Bullrich. Bien, pasando a otro tema y tiene que ver con una pésima noticia en términos sociales y económicos. Hoy el INDEC dio a conocer la pobreza del primer semestre del 2023.
Ten en cuenta que esto es el primer semestre del 2023, ¿no? 3,6%, fíjate cuánto termina dando, 40,1%, primer semestre del 2023. Esta cifra de alguna manera es engañosa, porque acá no está la devaluación que se produjo después de las PASO, ese 20%. Aparte, hay que esperar la otra encuesta que medianamente suele arrojar resultados más reales con la situación social, que es el Observatorio Social de la Universidad Católica de Córdoba, que siempre le termina agregando 3 puntos más de esto. O sea que tendremos que esperar a diciembre, ya con un presidente electo, para ver realmente, y te aseguro que esto va a pasar el 50% de pobreza. Fíjate, 3,6% más con respecto al mismo periodo del año pasado. La única realidad es la verdad. Supo introducir Perón, pero que en realidad la termina diciendo el filósofo Aristóteles, ¿no? Fíjate, este es un dato muy preocupante, porque acá se termina embargando el futuro de los jóvenes. Casi el 60% de los menores de 15 años está en una situación de pobreza. Casi el 50%, 46,8%, de 15 a 29 años. Y acá entendés, entre otras cosas, la fuga de los jóvenes que se están yendo al exterior en busca de un mejor futuro. Entre 15 y 29 años, casi el 50% son pobres y el 35,4% entre las personas de 30 a 64 años también son pobres. Decía, la única verdad, la única realidad es la verdad. Supo introducir muy inteligente Perón, pero que en realidad la termina diciendo Aristóteles. Esta es la realidad con la que nos encontramos hoy de cara a las próximas elecciones presidenciales.